Buenas noches. La Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias, COPECO, declaró que a partir de las 6 de la tarde de hoy entra en alerta roja el municipio de El Distrito Central y en alerta verde el resto del país por alto grado de contaminación ambiental, precisamente por el humo. El humo se extinguirá hasta que haya un cambio en el patrón de los vientos, la atmósfera sobre la región sea menos estable y comience la temporada lluviosa. Para eso, los expertos vaticinan o pronostican que podrían pasar al menos unos 9 días más, es decir, lo que resta de esta semana y la próxima. Declara COPECO alerta roja en el Distrito Central y verde en todo el país por tiempo indefinido. Y además, un incendio arrasa hoy con grandes extensiones de bosque de la reserva de la biosfera del río Plátano, en el sector de La Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios. Según los datos del Instituto de Conservación Forestal, en el departamento de Gracias a Dios se ha registrado 89 incendios que han perjudicado casi 24,000 hectáreas. Además de los incendios forestales, la biosfera del río Plátano ha sufrido de deforestación, toma de territorios por narcotraficantes, la siembra de cocaína y el crimen organizado. Tendremos más adelante, por supuesto, todos los detalles y el análisis de lo que está ocurriendo con este tema de la contaminación en el Distrito Central. Como les decía, los expertos vaticinan, pronostican que esto podría durar al menos unos 9 días más, contando que don Francisco Argeñal anoche decía aquí en el noticiero que estaremos así unos 10 días. Bueno, ha pasado hoy, nos quedan 9 días más, porque se necesita varios días de lluvia intensa, al menos aquí en el Distrito Central, y que los vientos además contribuyan para eliminar el humo que mantiene atrapados a los habitantes del municipio del Distrito Central aquí en Francisco Morazán. Otro problema también que está a nivel nacional es el tema del dengue. Mucha atención, el Hospital de Occidente registra 8 casos de dengue en menores de edad. Ramón Rojas, buenas noches en Santa Rosa de Copán. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. En efecto, tal como usted lo pone en contexto, 8 menores de edad están internados en el Hospital de Occidente, producto del dengue. 7 de ellos que provienen del sector de Nueva Arcadia, específicamente en la ciudad de la Entrada de Copán, y uno de Santa Rosa de Copán. Hemos dialogado con la portavoz de esa institución gubernamental, Lesbia Villeda, quien nos detalla a continuación. Son 8 los ingresos de dengue en este centro asistencial. Se trata de 2 bebés de 1 año, 2 niños de 4 años, 1 de 3 años, una niña de 11 años, pacientes de 14 y 17 años, ¿verdad? Por lo que hacemos el llamado, ¿verdad?, a toda la población a seguir manteniendo esas medidas de prevención en casa, eliminando los criaderos de zancudo, chapeando los solares también, lavando las pilas, lavando los tanques, recogiendo la basura, manteniendo nuestro patio limpio y así evitar la propagación del zancudo. Durante este fin de semana en el Hospital de Occidente se atendieron 9 pacientes producto de accidente de tránsito, 7 de motocicleta y 2 de automóvil. Se siguen presentando estos accidentes aquí en el occidente del país. Las declaraciones de la portavoz del Hospital de Occidente, Lesbia Villeda. Y hay algo que queda claro, licenciado Melgar: si no somos limpios en nuestras casas de habitación, si no botamos las latas, los envases, si mantenemos, como dicen acá en la zona, los guamiles del Monte Alto, en los solares baldíos, seguiremos sufriendo del dengue en esta zona occidental del país. Con esta nota, con una noche calurosa sobre Santa Rosa de Copán, yo retorno con usted a la capital de la República. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Ramón Rojas en Santa Rosa de Copán. Esto es Lo Último en Noticias.
Vamos al norte del país, ahí está Jason Maldonado. Una protesta se registra a esta hora de la noche. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Lo último de noticias a esta hora, no hay paso en Puerto Cortés. Esto a la altura del sector conocido la comunidad de Tramade, a 300 metros del peaje de Puerto Cortés, donde los pobladores de los sectores aledaños han decidido tomarse la carretera en ambos carriles, por lo cual no hay paso para llegar a Puerto Cortés, ni salir de Puerto Cortés hacia Choloma o San Pedro Sula. Según los pobladores, ellos denuncian que una compañía minera les está dejando sin agua a todas las comunidades. Y es por eso que ellos exigen que la retiren y que le cancelen todos los permisos ambientales. De no obtener respuesta por parte de las autoridades municipales, ellos no se van a retirar de esta zona conocida como la comunidad de Tramade. Continúan con la protesta. Las autoridades policiales ya llegaron hasta este lugar. Están intentando intermediar con los mismos pobladores, pero ellos han manifestado de que no se van a retirar hasta que no se tomen acciones legales contra esa compañía minera que, según ellos mismos, les está destruyendo los ríos y las demás zonas ambientales en este sector. Esto es lo último de noticias. Yo retorno con usted. Gracias, Jason Maldonado. 20 menores de edad se encuentran internados en las salas de dengue del Hospital Escuela aquí en la capital. 3 de ellos en condición grave. Los menores proceden de colonias como la Villa Nueva, Villa Vieja, Zapote Norte, Colonia Cerro Grande, la Nueva Suyapa y la Kennedy. La sala para atender este padecimiento tiene una capacidad de 16 pacientes pediátricos, pero en este momento se encuentra en un 100% de ocupación. Las autoridades del Hospital Escuela informaron hoy que en lo que va del año se han reportado casi 600 casos de ingresos por dengue en el Hospital Escuela, hasta lo que va del año. Al menos unos 600 casos, casi 600 casos, debo decir. Y el 90% es de niños, es decir, personas menores de 18 años de edad. Así que mucha atención, hay que cuidar a los niños, también a los adultos mayores, a todos en general, porque ya les hemos insistido aquí en el noticiero y no nos cansaremos de hacerlo. Hay mucho riesgo en el dengue mata, si usted no se cuida, si no hay una respuesta pronta, inmediata, para los primeros síntomas de una persona adulta con algunas patologías o un menor de edad, esto puede ser muy grave y puede conducir a quien padece de dengue, en este caso dengue grave, a la muerte. Por ejemplo, en Santa Bárbara, Alexis Gutiérrez nos dice que 58 casos de dengue registra salud a nivel departamental. Alexis, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. La región departamental de salud número 16 reporta 58 casos de dengue clásico. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo al doctor Jorge Perdomo, director departamental de la región de salud de Santa Bárbara. De dengue, pues clásico, no es dengue grave. No ha habido en esta semana epidemiológica casos de dengue grave. Lo que se mantiene en supervisión y observación son los 58 casos. ¿Hay personas ingresadas por casos de dengue? Sí, en este caso no hay ingresadas, pero sí hay algunas en observación. En este caso, pues también como en director en salud del departamento, pues nos hemos puesto en contacto con las diferentes municipalidades de los municipios. Este día, por ejemplo, estamos fumigando lo que es, prácticamente terminando lo que es la San José de Colina, municipio. Vamos a intervenir esta semana, el día de mañana ya, lo que es Ilama, en este caso, pues la aldea de San Juan, que es donde tenemos varios casitos. Hoy tenemos reunión aquí en la cabecera departamental, porque recuerden que hay 8 barrios del municipio de Santa Bárbara, el cual pues tenemos el ojo puesto ahí por los casos que han salido. Recordemos también, licenciado, que este es un trabajo en conjunto, somos un engranaje. ¿De qué nos sirve a nosotros mandarle la termonebulizadora casa a casa? Tal vez usted la pila no la ha visto, no la ha limpiado hace 5 días. Yo sé que hay problemas severos con el agua, pero tratemos de tener más supervisión. Bien, licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde el departamento de Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios de Noticieros Hoy Mismo, en Tegucigalpa. Son las 6 de la noche con 45 minutos. Instalan equipo de medición fluvial en Río Cangrejal, en La Ceiba, como una medida de prevención ante eventuales desastres naturales. Estos son los detalles. Como medida de prevención ante desastres naturales, principalmente con las crecidas repentinas del caudaloso río Cangrejal en la ciudad puerto de La Ceiba, las autoridades locales instalaron un equipo para estar atentos ante cualquier emergencia.
Estamos avanzando en la construcción del sistema de alerta temprana sobre la cuenca del río Cangrejal. Con otra entidad hemos logrado a través de un proyecto instalar 3 instrumentos de medición en la parte media y alta de la zona de la cuenca del río Cangrejal. Esto con el fin de ir construyendo este sistema de alerta temprana, que es una estación de lámina de agua. Esta es la que nos va a permitir ver a la altura del puente Saopín, que es donde nos estamos ubicando, poder ver el comportamiento y fluctuación en cuanto al incremento del caudal del río cuando estemos ya en situaciones adversas por los eventos hidrometeorológicos. Las medidas se están tomando lo más pronto posible, ya que el próximo mes de junio inicia la nueva temporada ciclónica en el país. Ya estamos pronto a entrar al mes de junio, que es donde comienza la temporada ciclónica. De acuerdo a la perspectiva climática, pues es bastante adversa. Se habla de 23 tormentas, 11 pueden ser huracán y 3 pueden afectar costas del territorio hondureño, particularmente en el norte del país. La ciudad de La Ceiba tiene varios puntos críticos con sus ríos y quebradas caudalosas, además las zonas de deslizamientos en la parte alta de la montaña. En La Ceiba, Nahum Monge, Noticieros Hoy Mismo. Vamos ahora con Kenia Cáceres. San Daniel Paraíso lanzan jornada de promoción de vacunas. Kenia, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar, y a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. Pues la región sanitaria de salud, en coordinación con UNICEF y utilizando la figura del Tucán Máximo, pues se hacen la promoción de lo que son vacunas, esto con el objetivo de que los padres de familia puedan incentivarse para poder terminar lo que son los esquemas de vacunación de sus hijos, de esta forma prevenir enfermedades. Vamos a escuchar a Ingrid Álvarez, quien es la coordinadora del PAI en la zona oriental. Tenemos establecidas todas las vacunas para el niño menor de 5 años, que es contra la polio, contra el sarampión, contra la varicela, contra el tétano, contra la tosferina. Son muchas las enfermedades que podemos prevenir a través de las vacunas. También evitamos la influenza, la COVID, el VPH, como dice usted. Estamos vacunando a todas las niñas de 11 años, 12, 13, 14 y 15 años. Es así, licenciado Melgar, que por parte de lo que es el país se ha coordinado ya que los centros de salud en todo el departamento del Paraíso pueden realizar esta promoción de lo que son los esquemas de vacunación. En cámaras de Lilian Zúñiga, yo retorno con usted a estudios principales. Gracias, Kenia Cáceres. Juez dicta arresto provisional a Mario Rodolfo Mejía, el hondureño que fue solicitado en extradición por el Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, por delitos relacionados al narcotráfico. El juez, que conoce la causa, le dictó arresto provisional. La audiencia de presentación de pruebas se agendó para el viernes 14 de junio. Mejía es originario de Iriona, Colón. Residía en San Pedro Sula, tiene 53 años de edad, a quien se le venía dando seguimiento por su participación en actividades relacionadas al tráfico de drogas. Vamos a Olancho con Oscar Valdés. 2 mujeres sufren desvanecimiento por las altas temperaturas. Oscar, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Un placer saludarle. Y dijo el indígena Swami, y todo lo que le hagas a la tierra, lo sufrirán los hijos de la tierra. La densa capa de humo en el departamento de Olancho es intensa, la ola de calor insoportable, a tal extremo hoy que Leslie y Cirinia Escobar, las 2 hermanas que vinieron de la comunidad de Sosa a hacer compras a la ciudad de Catacamas, no soportaron las altas temperaturas en horas del mediodía que marcaban cerca de los 38 grados centígrados. Se desmayaron. Vinieron los elementos del cuerpo de bomberos a brindarle los primeros auxilios y en conclusión la ola de calor está haciendo mucho daño en el departamento de Olancho y una densa capa de humo prevalece en toda la región producto de los incendios en la biosfera del río Plátano ubicada en el territorio de la Mosquitia hondureña. Terrible lo que vivimos en el departamento de Olancho con unas temperaturas altamente insoportables. Así son las cosas, don Edgardo, así se las cuento. Oscar Valdés, Noticiero Hoy Mismo, Catacamas. Gracias, Oscar Valdés. El juez unipersonal que conoce el caso de la denuncia o querella que interpuso contra el diputado de Libertad y Refundación Bartolo Fuentes, la diputada nacionalista Lizzy Cano, determinó leer el fallo
sobre este juicio el jueves 16 de mayo. El jueves 16 de mayo se leerá el fallo sobre la querella que interpuso contra el diputado de Libre Bartolo Fuentes la diputada nacionalista Lizzy Cano, quien espera se haga justicia. Durante mi actuación como funcionaria pública he en todo momento tratado de actuar apegada a la norma, al derecho, a la ley, nunca actuar al margen de ella, y producto de eso pues ha sido que ni siquiera se ha podido acreditar una tan sola prueba en un delito que me imputó el diputado Bartolo Fuentes en un programa de televisión. Por eso que acudí a este tribunal para poder perseguir un acto no de venganza, no de humillación, sino que de justicia. Usted no puede permitir que mancillen su honor, el de su familia, el producto de su dedicación, de su esfuerzo, del trabajo que durante años ha pues, formulado en su vida, y que alguien simple y sencillamente deliberadamente, producto de la emoción o del exabrupto o como se le quiera llamar, venga entonces a hacer el señalamiento. Apoderados legales de una familia en Tocoa, Colón, que fueron acusados por el delito de lavado de activos, interpusieron una demanda por más de 30 millones de lempiras en contra de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI, porque los bienes devueltos bajo una resolución judicial fueron entregados destruidos. La defensa legal de los estadounidenses y un hondureño acusados por el delito de trata de personas y el desaparecimiento de Angie Peña presentaron un recurso de apelación a la resolución del juez donde dictó detención judicial. La Corte Suprema de Justicia aceptó un recurso de amparo que interpuso un ex oficial de las Fuerzas Armadas contra la ex junta de comandantes anterior de la institución castrense, porque le dieron de baja deshonrosa a pesar que demostró legalmente que no cometió ningún delito. La Corte Suprema de Justicia traslada hacia los tribunales de Choluteca la audiencia de medios probatorios contra Isaí Campos, acusado por la muerte violenta de la exfiscal Karen Almendares, hecho que ocurrió en mayo de 2022 en Nacaome Valle. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Esta es la noticia del día. A medida que transcurren las horas, la contaminación en el Distrito Central se agrava. Para el caso, los medidores marcaban hoy una contaminación de 161 en la capital, calificado como muy perjudicial para la salud, porque las partículas tóxicas se desprenden también de los gases que generalmente produce el parque vehicular, principalmente en horas de mayor congestionamiento. Pero lo más preocupante es que esta toxicidad bajará hasta que llueva en forma fuerte, copiosa y continua, y prevén que será hasta por lo menos dentro de 1 o 2 semanas. Por eso se ha declarado por parte de Copeco la alerta roja en el Distrito Central y verde en el resto del país por tiempo indefinido. El humo se extinguirá hasta que haya un cambio en el patrón de los vientos y comience la temporada lluviosa, sobre todo aquí en Francisco Morazán y particularmente en el Distrito Central. Vecinos del barrio El Rincón y Colonia Miraflores resienten la contaminación ambiental, consideran volver a usar mascarilla y llaman a evitar quemas. Según el índice de calidad del aire, IQ Air, en Tegucigalpa los puntos de calor más fuertes y que afectan se ubican en 3 cuadrantes, entre Barrio El Rincón y El Manchén, Colonia Villanueva y parte del anillo periférico, así como Colonia Miraflores. Desde muy temprano, doña Alejandra ya estaba aseando frente a su vivienda y lamenta que la contaminación la mantiene enferma y también a su familia. La garganta y que en vez de la respiración sí viene a molestar bastante la vista. A uno lo sofoca bastante esa mascarilla a uno, pero
es necesario usarla. En Colonia Miraflores la historia es similar. Vecinos aseguran que la basura, los incendios y otros son responsables de la alta contaminación. ¿Qué ha sentido? Varios síntomas, gripe, dolor de cabeza y todo. Sí, el humo y la basura, todo eso. No, tal vez a mí no, pero hay muchas personas que les hace daño. ¿Es importante volver a la mascarilla? ¿Usted utiliza? Sí, lo utilizo. A veces cuando voy así a un negocio a tomar algo, como café, algo así, me le echo la bolsa. Pero siempre ahí le andamos. Para esta diputada, el tema del cambio climático toma fuerza e insta a unirse a iniciativas como Plantatón HN, que marca una pauta en el tema del medio ambiente. Felicitar a Plantatón, que es una de las iniciativas más fuertes que han hecho en relación al tema del cambio del cambio climático. No sumemos a esta iniciativa porque si no cuidamos nuestro ambiente, señores, vean lo que está pasando hoy en el mundo. Algunas acciones de prevención pueden ser cerrar puertas y ventanas, usar mascarilla, no desarrollar actividades físicas y mantenerse hidratado. Fanny Zúñiga, Noticieros, hoy mismo. Hasta un 15% de los hondureños sufre de asma bronquial, según estimaciones extraoficiales, y cuyos casos de emergencia se han elevado en los últimos días por la alta contaminación del aire en el territorio nacional, especialmente en el Distrito Central, según los especialistas. Como paciente asmática adulta mayor y con presión arterial alta, Griselda Núñez se ha visto complicada de salud en los últimos días. Sí, tuve que venir la semana pasada 2 veces a emergencia porque estaba ahogada. Me dio un EPOC pulmonar de tanto humo y la calor. ¿Y cómo salió? No, pues la primera vez me volví a la casa y volví a recaer y tuve que volver a venir otra vez y sí, ya estoy controlado. El humo que cubre la ciudad es uno de los principales desencadenantes de cuadros severos de asma que han elevado las atenciones en el sistema hospitalario nacional, asevera el director del Seguro Social y especialista en neumología. Si usted no se cuida, si no utiliza los medicamentos de manera apropiada, puede perder la vida. Así que a las personas que sufren de asma en esta crisis de la calidad del aire que estamos viviendo, mejor quédese en casa, use cubrebocas y aquellos pacientes que su médico les ha indicado medicamentos preventivos para el asma, no abandonarlos. Clarisa Mendoza, residente en El Porvenir Francisco Morazán, lo ha pasado mal con su pequeña nieta, víctima de una crisis de asma. ¿Cuántos días lleva así? 3 días, sí, por tanto humo y tanto polvo. Viera cuando. Mucho humo, bastante. ¿Ha tratado de pelarse con la pequeña? Sí, claro que sí, depelados y viajar de una aldea a otra, sí, también. Los niños en edad escolar son los principales afectados, reitera Aguilar, pero el porcentaje de población que la padece es elevada. Es probable que el 10 al 15% de la población hondureña sufra de asma, especialmente los niños en edad escolar. Esto significa que la cantidad de personas que sufren de asma en Honduras es realmente importante. Hoy se conmemora el Día Mundial del Asma. Unos 262 millones de personas la padecen en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Eddie Quintero, Noticieros, hoy mismo. El abogado Gustavo León Gómez, como muchos hondureños más, están sumamente preocupados por lo que está ocurriendo y antes que seguirnos lamentando por esta situación, lo que se necesita son sugerencias a corto, mediano y largo plazo, sobre todo al gobierno y a las comunidades, a las autoridades locales, para aplicar medidas de corto, mediano y largo plazo para evitar esta contaminación que vivimos. Usted se expone 8 horas, es equivalente a que haya fumado, por ejemplo, una semana. Así de crítica está la situación para aquellos que se exponen a la contaminación en la capital. Por ello, el cambio de conducta en la población es imprescindible. Traigo una propuesta quizás desde una óptica socioeconómica, porque lo primero que hay que entender es que estos problemas, a pesar de que se traducen en problemas inmediatos de salud, de calidad de vida, de medio ambiente, tienen un origen en principio económico, que tiene que ver con una actividad económica de mucha población en el país, que se dedica, por ejemplo, a el cultivo, al sector agrícola. No solo el sector agrícola campesino, sino también el sector agrícola industrializado. Como ciudadano afectado, sugiere a las autoridades medidas prioritarias a tomar en cuenta para evitar vernos afectados por la contaminación. De manera inmediata, yo conformaría una mesa multisectorial en la que involucraría a la Secretaría de Educación. Inicialmente, tenemos que empezar por incluir dentro de los planes de estudios de las escuelas y de los colegios
una formación muy precisa en cuanto a la necesidad de cuidar el bosque y de no incurrir en prácticas que pueden generar este tipo de daño. En segundo lugar, yo recurriría a la posibilidad de incentivar a las municipalidades, a descentralizar el control de los bosques en las municipalidades, para que sean las municipalidades las que se encarguen de sus bosques, identificar aquellas municipalidades que tienen mayor importancia que otras en función del sector en el que se encuentran en el país, es decir, una planificación del territorio hondureño de tal manera que sepamos a dónde tenemos que enfocar los esfuerzos para cuidar el bosque, y finalmente una visión económica, es decir, cómo logramos incentivar, por ejemplo, de manera inmediata la sustitución de la recolección de, por ejemplo, de madera o de residuos que sirven para alimentar los fogones, por ejemplo, desde una perspectiva ecológica. Sugirió al Congreso Nacional abordar estas y otras medidas pertinentes para prevenir y no solo lamentar la gran capa de humo que año tras año podría perjudicarnos si no se toman las medidas inmediatas. Claudia Almendarez, Noticieros Hoy Mismo. Cada vez son más las voces que se unen con un llamado a la conciencia de los productores agrícolas, sobre todo para evitar las quemas en sus parcelas, cuyas consecuencias son devastadoras para la calidad del suelo, del aire y en suma para la salud de todos los hondureños, porque el problema aquí no solo se trata de los incendios forestales, de la mano criminal, de los incendios forestales que rodean todo el Distrito Central y que se replican a nivel nacional, sino que también es preocupante cómo los productores de maíz y frijoles, sobre todo, preparan sus tierras quemando los desechos, cuando más bien debería ser al contrario. Es decir, tener una experiencia o un conocimiento como el que se aplicó en el departamento del Empira, donde se les enseñó a los productores agrícolas, que la quema es una mala práctica agrícola y ganadera. O sea, cómo la quema representa una mala práctica agrícola y ganadera y cómo hacerlo al revés, no quemar para tener una buena cosecha agrícola y ganadera. Aquí están los detalles. En la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural Funder reconocen que la quema para fines agrícolas es una práctica relacionada con facilitar las labores de limpieza de los terrenos que debe desaparecer. Promovemos la no quema, ¿verdad? Porque en este sentido, en lugar, digamos, de que el productor tenga una ventaja a nivel productivo, más bien tienen, digamos, bastantes consecuencias negativas como la pérdida de la calidad del suelo, que es fundamental para los rendimientos de sus cultivos. Otro tema importante es la contaminación, ¿verdad?, que provocan las quemas del aire. Los niveles de contaminación actuales del aire en el territorio nacional deberían ser razón suficiente para tocar la conciencia de los agricultores, reitera el director de Ciencia y Tecnología Agropecuaria Dicta. Lo que está ocurriendo en este momento en el país debe servir de ejemplo a todos para que minimicemos o eliminemos esa práctica de quemar, ¿verdad? Con lo cual no solamente dañamos el suelo, dañamos la materia orgánica que podría estarse incorporando a los suelos, sino que también dañamos el medio ambiente, ¿no? Y eso nos afecta a todos. Tristemente se han identificado pocos avances. En la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAG, recomiendan la limpieza del suelo a base de machete y azadón y a no descombrar como medida alternativa al fuego. La misma tierra le está dando a usted la respuesta. Mire, cuando una persona cosecha su cultivo, hay lo que se llama rastrojo. Ese rastrojo debe de ser reincorporado a la tierra, no debe de ser quemado, debe de ser reincorporado. Recordemos que en ese rastrojo van elementos esenciales que fueron absorbidos de la tierra y que de nuevo vuelven a ser incorporados. Según los entendidos en la materia, las quemas con fines agrícolas son la principal causa de incendios forestales de grandes proporciones. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Llega al país el cuerpo del hondureño Maynor Suazo, de 39 años. Murió el pasado 26 de marzo mientras trabajaba en el puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.
se desplomó luego de ser colisionado por un barco carguero. Aquí está la información. El cuerpo del hondureño Maynor Suazo llegó vía aérea a la aduana La Mesa en la Lima Cortés. En conferencia de prensa, la viuda relató hoy la última llamada que sostuvo horas antes que su esposo muriera. Se fue ese domingo a trabajar, regresó el lunes en la mañana, el lunes en la tarde se volvió a ir, nos despedimos normal. Antes de irse me dijo, recuerda que no puedes llamarme después de las 9 porque ya estoy trabajando. Entonces yo olvidé llamarle ese día antes de las 8 y a las 9:14. Él me llamó y me dijo, baby, olvidaste llamarme. Yo le dije, lo siento mucho, Maynor, estaba cansada, le dije. Y él dijo, no te preocupes, solo te llamo para decirte que te amo mucho. La esposa de Maynor aún no decide si va a proceder legalmente la acción de indemnización contra la empresa naviera que provocó el accidente el pasado 26 de marzo. Llegará el momento en que se hará eso. Por el momento no estoy pensando en eso. Tengo 2 años para poder tomar una decisión. La hermana de Maynor Suazo se mostró molesta porque la viuda no les comunicó que su cuerpo venía hoy. Mi mamá trató de buscar comunicación con ella y ella lo único que decía de que 2 semanas, que 3 semanas, más nunca mi mamá tuvo información de cuándo llegaba su hijo. Es más, mi mamá el día de hoy el cuerpo llegó y nosotros no lo sabíamos. En medio de la incertidumbre entre familiares directos de Maynor Suazo y la esposa de la víctima, hoy su cuerpo fue trasladado hacia una funeraria en San Pedro Sula a la espera de ser sepultado mañana en el cementerio de Azacualpa, Santa Bárbara. José Luis Herrera, Noticiero Soy Mismo. Actualizamos la información a esta hora de la noche. Jason Maldonado, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticiero Soy Mismo. A las 2:30 salió del aeropuerto Ramón Villeda Morales con destino a la funeraria donde estuvieron realizando el trámite legal correspondiente. Allí llegó la madre del joven Maynor Suazo, doña Rosa Emérita Sandoval, quien al momento de ver el féretro de su hijo en llanto dijo lo siguiente. Él era bien especial conmigo, vino para que no tengo queja de mi muchachito yo. No, él ya mejor no podía haber sido conmigo. Sí. ¿Siempre hablaba con él? Siempre hablaba con él, seguido hablaba con él. ¿Qué fue lo último que le dijo en vida? No, ya la última semana que hablamos con él fue porque a mí me había mandado un dinero para unos lentes, me dijo él, y me dice, mami, el martes te mando una recarga, me dice que fue el día de la desgracia de él ya. Completamente me deja destrozada, yo por eso le pido a mi Dios que me lleve, mi niño, mejor que me lleve, me voy con él yo. Ay. Doña Rosa Emérita Sandoval junto a su familia se trasladaron ya hasta Azacualpa, Santa Bárbara. A las 4 de la tarde salieron y le confirmo, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticiero Soy Mismo, que a esta hora acaban de llegar a este municipio y han sido recibidos con una caravana. Los vecinos, amigos de Maynor Suazo lo estaban esperando. En unos minutos les estaremos llevando más imágenes referente al recibimiento de este joven quien lamentablemente murió en los Estados Unidos. Yo retorno con usted. Gracias, Jason Maldonado, en la zona norte del país. Esto es Lo Último en Noticias. Según el pronóstico del tiempo para mañana miércoles, la convergencia del viento y la humedad proveniente del Mar Caribe y el Océano Pacífico estará produciendo lluvias y chubascos, con alguna actividad eléctrica aislada en áreas de las regiones suroccidente, suroriental y central del país. Es muy probable que el resto de regiones tengan alguna lluvia, pero muy débil y muy aislada. Esto no da, por supuesto, para que desaparezca la presencia de humo que mantiene atrapado el Distrito Central y que también se reporta, por supuesto, a nivel nacional. Razón por la cual Copeco declaró, como usted sabe, a partir de hoy a las 6 de la tarde y de forma indefinida la alerta verde en todo el país y solo roja en el Distrito Central, precisamente por la contaminación actual.
Pero como les decía, no solo se trata de llorar sobre la leche derramada y quejarnos por lo que está pasando. Claro, hay que informar lo que está ocurriendo, hay que alertar de los efectos, de los riesgos a la población en general, que se cuide mucho sobre esta situación, pero hay que ir al origen del problema. Y el origen del problema, entre otras cosas, quizás los dos principales, para no hacernos bolas aquí, es uno, los incendios forestales, que siempre están a la orden del día y están aquí en los alrededores del Distrito Central, sino es que aquí también en el Distrito Central, por supuesto, en el municipio. Y lo otro es la quema para cultivos, sobre todo de maíz y de frijol. Hace algunos años, ya creo que un poco más de 20 años, en el sur del departamento del Empira se llevó a cabo un proyecto con la asesoría, con el auspicio de la FAO, esta organización para la alimentación. Esta organización internacional promovió una actividad en la que se involucró la iglesia, las autoridades locales, es decir, autoridades municipales, padres de familia, alumnos, es decir, la sociedad, la comunidad en general, y se denominó la quema como mala práctica agrícola y ganadera. Y desde entonces, estos municipios del sur del Empira son municipios declarados como municipios verdes, donde antes tenían problemas de escasez de alimentos, ahora no solo producen los alimentos que requieren la familia, los pobladores, sino que más bien venden a comunidades cercanas. O sea, pueden producir lo propio, antes tenían escasez, carestías de alimentos, ahora comen bien y no solo les ajusta para comer ellos, sino que venden lo que están produciendo. Y hoy queremos compartir con ustedes, amables televidentes, esa experiencia que debería de replicarse a nivel nacional. Por eso hemos invitado aquí a conversar unos minutos en el noticiero al profesor José María Bonilla Argueta, exdirector del Instituto José María Medina durante 37 años. Él es productor agrícola y tiene un gran conocimiento, es un experto de este proyecto que impulsó la FAO en las zonas del sur del Empira. El proyecto se denominó Lempira Sur y se llevó a cabo a través del sistema agroforestal denominado Quesungual. Profesor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ricardo. ¿Me escucha, profesor? Buenas noches. ¿Hola? Sí, lo escucho, Ricardo. No sé si usted me escucha. Buenas noches. Muy bien, gracias, profesor. Entiendo que hay problemas de la... No me escucha, no. Sí. Sí, entiendo que hay algunos problemas en la comunicación, pero vamos a tratar de sortearlos y por lo menos que usted nos pueda compartir, aunque sea brevemente, esta experiencia. ¿Me escucha ahora? ¿Estamos bien? Sí, lo escucho, Edgardo, lo escucho. De repente yo tengo problemas aquí con la señal de internet. No se preocupe, estos servicios que tenemos aquí nosotros son deficientes a nivel nacional. Pero vamos a hacer el intento. Profesor, ¿en qué consiste la experiencia que hace más de 20 años sucedió en el sur del Empira y que ahora les permite tener agua, producir los alimentos que necesitan cuando antes eran insuficientes y ahora venderlos a comunidades aledañas, cercanas allá a los municipios del sur del Empira? Sí, Ricardo, tal como le comentaba esta tarde, cuando usted me llamó, acá en el sur del Empira, desde el año 2000, un poco antes, 98, a raíz de la presencia de la FAO se hizo un trabajo con las municipalidades, con las fuerzas vivas de la zona, con todo el tejido social, a fin de erradicar la quema, como le decía, como mala práctica agrícola, porque nos dimos cuenta como habitantes que la quema para hacer la milpa y para producir los frijoles estaba haciendo mucho daño al suelo, al bosque, a la biodiversidad. Es por eso que se hizo todo un trabajo. En el caso de Candelaria, aquí en el sur del Empira, tenemos más de 25 años de no quemar para hacer milpa, como decimos, para producir maíz y frijol, así como también para el manejo del ganado. Se han establecido lotes silvopastoriles donde se produce pasto para el ganado
en armonía con los árboles. Por eso más o menos unos 6, 7, hace muchos años, y tal como usted lo manifestaba, pues aquí la quema no tiene lugar, ¿verdad? Apenas se ve un incendio provocado por algunas personas que andan a veces sacando miel en alguna colmena, y apenas se da cuenta la gente, de inmediato actúa para erradicar el incendio, ¿verdad? Hay una conciencia social muy arraigada en la población de cuidar los recursos naturales, especialmente el bosque y el suelo. O sea, los productores entendieron que no hay que quemar para sembrar maíz y frijoles, por favor, porque y esto hay que insistirlo y hasta la saciedad, porque este es un asunto que ocurre a nivel nacional, que queman para sembrar, y es al contrario la situación, no quemar para sembrar y tener una buena cosecha. Así es, Edgardo, es un tabú, y esto es algo cultural, desde México hasta América del Sur. Es algo que ancestralmente lo han venido haciendo las culturas autóctonas, indígenas, pero poco a poco, en el caso de nosotros que todavía tenemos algún arraigo, nos hemos dado cuenta pues que cultivar significa tener suelo para producir la comida, ¿verdad? Y el suelo se conserva evitando la quema, porque cuando se quema la materia orgánica, todo el mulch, se convierte en ceniza, y eso va a dar a los ríos. Y el suelo poco a poco se va degradando, por lo tanto, la producción de alimentos ¿Podríamos sacarlo por teléfono mejor? Aunque nos quedemos con la imagen del profesor, pero lo sacamos por teléfono para tener un mejor audio, porque al final lo más importante es la explicación que él nos está dando sobre este proyecto que se llevó a cabo en algunos municipios del sur de Lempira y que se llama Lempira Sur, fue auspiciado por la FAO y que utilizó el sistema Quesungual. Y este sistema Quesungual realmente que ha cambiado la vida no solo de los productores, evidentemente, sino que de los habitantes de estos municipios, por ejemplo, como Candelaria, que es donde se encuentra actualmente el profesor José María Bonilla Argueta. Quiero decir que el profesor me comentaba hoy, que tuve la oportunidad de conversar con él, que el resultado tan exitoso de esta experiencia, él la ha ido a compartir a Brasil como un proyecto y como una experiencia exitosa. Lo han invitado a compartir esta experiencia en El Salvador. Es más, y no solo eso, sino que como está ahí a 6 o no sé cuántos kilómetros de la frontera con El Salvador, las comunidades salvadoreñas acuden donde él para que comparte esa experiencia y vaya a platicar con los productores agrícolas de El Salvador para que entiendan que no quemar es lo mejor para tener una cosecha de maíz y de frijol. Profesor, ¿me escucha ahora? Sí, Edgardo, así es. Muchas gracias. Lamentando pues la señal de internet aquí en la zona del Mala. Sí, tal como usted lo manifiesta, hemos sido abanderados de esta actividad, de esta experiencia en el sur de Lempira. Acá pues FAO vio en mi persona como la persona que podía compartir la experiencia, ¿verdad? No solo aquí en diversos municipios de Honduras, sino que también me ha tocado salir fuera del país a compartir la experiencia. Lo que nos ha preocupado siempre es que a veces hay más interés fuera del país, en autoridades fuera de otro país, que en las mismas autoridades nacionales, por tomar en cuenta esto, de evitar la quema, ¿verdad?, como práctica agrícola y ganadera. Realmente hablaba con el ministro Luque Medina hace como 2 años, que debía de prepararse o elaborarse una política pública para que la quema ya no debe de existir en el campo hondureño como práctica agrícola y ganadera, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, porque esas quemas son las que se les va de la mano a los productores y luego se producen esos grandes incendios que se dan en la mayoría de los bosques de Honduras. Exactamente, exactamente. Sí. ¿Qué es el sistema Quesungual? El sistema Quesungual es un sistema agrícola, agroforestal, donde se cultiva maíz, frijol y maicillo, ¿verdad?, sin quemar, con las mínimas prácticas de roturación de suelos, es decir, sin roturar el suelo, solamente para depositar los granos que se están cultivando en ese momento.
y con árboles dispersos en la zona, con cierta cantidad de árboles dispersos, de tal manera que no haya un suelo desnudo, que nos permita que los mismos árboles nos den sombra para conservar la humedad del suelo y evitar la erosión cuando hay esas lluvias muy fuertes en la época de invierno. Entonces, es cómo trabajar la tierra, cómo producir nuestros alimentos en armonía con los árboles. Ahora, hay un dato interesante. Usted está en Candelaria, ¿verdad? Así es, aquí vivo en Candelaria. ¿Cuántos municipios, diría usted, del sur del Empira se vieron beneficiados con este proyecto? Mire, el proyecto del Empira Sur estuvo en 13 municipios de aquí de la zona sur del Empira, en la frontera con El Salvador. 13. Pero de esos 13 son pocos realmente los que han adoptado estas prácticas. Apenas hay unos 5 o 6 municipios. Otros lo han hecho en un 40%, otros en un 60%. Pero en el caso de Mapulaca, de Virginia, de Candelaria, de Piraera, ¿verdad? Bueno, La Virtud, a veces hay algunos incendios, pero los controlan. La Virtud también es un municipio verde. Y Hualcince, también casi la mayor parte del municipio ya no usan la quema como práctica agrícola. Y eso ha ido avanzando poco a poco a otros municipios, viendo el ejemplo que ha tomado Candelaria y el sur del Empira para ir erradicando la quema, ¿verdad? Como producto de los mismos proyectos de desarrollo agrícola que vienen a la zona de FAO, de Caso Ayuda en Acción y de otras ONGs que vienen a hacer desarrollo aquí a la zona de Empira, de Intibucá, de La Paz, ¿verdad? Y en fin, de todo Honduras. Aquí nos ha tocado atender gente de todo el país, hasta de Iriona, Colón, nos ha venido gente a Candelaria a conocer la experiencia. Profesor, usted es un conocedor y lo pone en práctica porque es un productor agrícola además ahí en Candelaria y conoce perfectamente esta experiencia exitosa. Y estoy seguro que desde hace 20 años que este proyecto ha resultado tan positivo para estos municipios y para sus habitantes. ¿Ha intentado usted con los gobiernos que han pasado, incluyendo decirles, miren esta experiencia, por favor, tratemos de replicarla a nivel nacional? ¿Lo ha hecho, me imagino? ¿Y qué le han dicho? Bueno, mire, el presidente anterior, yo le dije en su momento, yo hacía poco había venido de Brasilia de exponer la experiencia allá a nivel de 18 países de América Latina, y la experiencia que llevamos de Honduras fue esta. Y hoy, especialmente yo estaba viendo el caso de Tegucigalpa, para el día de hoy lo que está pasando es exactamente lo que pasó en Santiago, Chile, donde la gente ya no podía circular a ciertas horas del día por el smog, por la gran bruma que había, y ellos lograron, erradicar eso a través de la siembra de árboles en las principales calles de Santiago. Entonces, en el caso de nosotros, lo que yo les he dicho a las autoridades, en el caso del presidente anterior, ahorita al ministro Luqui Medina, con quien tuve la oportunidad de entrevistarme al inicio, no por este tema y no por otro, es que debería, en el caso de la quema, tratar de establecer, como repito, una política pública donde se debe erradicar la quema como mala práctica agrícola y ganadera, y al par de eso va pues la práctica de lo que es el sistema agroforestal que son igual, porque ese sistema se adapta muy bien a zonas tropicales como la nuestra, ¿verdad? Y donde se produce granos básicos que son lo más importante para la alimentación diaria de la familia en nuestro país. ¿Y sabe que ese decreto debería de incluir algo? No sé si a usted le parece y estaría de acuerdo conmigo, que como para incentivar a los municipios para que se conviertan en municipios verdes y se erradique finalmente la quema para sembrar, se promuevan incentivos a los alcaldes, a los municipios, de los que queman versus los que no queman. Y darles no un reconocimiento, sino que, no sé, bajarle las transferencias, no sé, a los que no queman y pasársela, es decir, que los que queman, no sé, darles como un motivo de, no sé, porque la transferencia, eso ya está por decreto, ¿verdad? Sí, pero es importante. Yo hablaba con los diputados de mi departamento. Estoy pensando así en voz alta, es decir, ¿qué mecanismo se podría utilizar para premiar a los municipios que no queman y castigar a los que siguen quemando?
Así es, correcto, Edgardo. Esa es la idea que yo he tenido siempre. Vaya. Es decir, que la transferencia es vía decreto, pero debería también el Congreso, en este caso, preocuparse por la situación que está pasando. Mire, nunca había pasado en el país que suspendan labores educativas y labores del Estado en diferentes instituciones gubernamentales por lo que está pasando, especialmente en la capital. Sí, yo nunca lo había visto. Cosas peores. Entonces, la idea que yo he tenido es que vía municipalidad debe haber un decreto donde se pueda dar incentivo a los municipios que hacen buen manejo de recursos naturales, dándoles un aumento a su transferencia, pero para invertirla en la parte agrícola y ganadera, no para hacer obra gris allá en las aldeas, sino que para apoyar la parte agrícola. Claro. Porque es importante los incentivos. Y los municipios que no entiendan la estrategia, entonces sean también de alguna manera sancionados, ¿verdad? Claro. Para que se vean obligados a establecer acciones que puedan llevarnos a eso, a una Honduras verde, ¿verdad? Sí. Sí, por favor, Dorina, búsqueme el mapa donde salen los focos de calor, entiendo, las zonas de calor, donde salen estos puntos rojos, por favor. Mire, póngamelo a pantalla completa si es posible. Ahí prácticamente está todo el territorio nacional con focos de calor. Sí. Y ayer me decía don Francisco Argeñal, que nos habló de este proyecto precisamente, que en la frontera con El Salvador, en la zona occidental, es por ejemplo donde menos puntos o focos de calor que reflejan incendios, ya sea forestales o de cultivos, es donde menor presencia hay, y ahí se ve. Así es, Edgardo. Desde hace varios años nosotros hemos venido monitoreando, porque de repente también ha aparecido ahí mapas de todo Centroamérica de las zonas de calor. Sí. Y siempre hemos visto que el sur de Lempira, ¿verdad? Desde allá, desde San Marcos hacia acá, todo lo que es el sur de Lempira, siempre ha habido menos calor, porque la vegetación ha venido en los últimos 20 años en un proceso de regeneración, poco a poco regenerándose, y como le explico, sin dejar de producir nuestros alimentos, sin dejar de hacer la milpa, como hemos venido diciendo ancestralmente. Entonces, eso es importante que veamos de que los focos de calor están concentrados donde hay mayores incendios. Sí, por ejemplo, antes ustedes tenían problemas de agua, tenían problemas de alimentación por la escasez de productos, ahora, es decir, eran insuficientes, ahora no solo son autosuficientes, producen la cantidad para la población de estos municipios, sino que además venden a los municipios alrededor. Así es, yo recuerdo desde que antes del 87, en 1987, que hubo una crisis muy severa en la zona, aquí no producíamos ni lo que comíamos, ¿verdad? Porque la quema nos llevó a eso, degradación de suelos, no había madera para construir nuestras casas, ya no se encontraba leña, y eso fue lo que nos hizo parar y ver nuestro horizonte y pensar qué debemos de hacer. Y desde allí también los institutos técnicos comunitarios que iniciaron aquí en el sur del Lempira y que ahora se han diseminado ya a nivel de todo el noroccidente, que llama Red de ITC, siempre ha tomado esto como bandera, lo que es la parte de la educación ambiental, ¿verdad? Cómo podamos vincular la educación con el desarrollo comunitario a través del cuidado de los recursos naturales. Entonces ahora nosotros producimos, aquí se produce mucho frijol seda, que es muy demandado en El Salvador. Nuestro ganado también aquí tiene mucha demanda para el interior del país, y ahora el maíz, incluso la gente ahora produce más de lo que consume. Entonces, eso nos ha llevado a tener ahora ya una suficiencia alimentaria, por lo menos de lo más básico. Sí, muy bien. Dorina, póngame también el mapa de Honduras ahí, sobre todo el de Lempira, para ubicar los municipios y ubicar a nuestros amables televidentes y a todos nosotros dónde está Candelaria, Lempira, ahí frontera con El Salvador. Antes de cerrar la entrevista, don José María Bonilla Argueta, profesor, y que usted le hable esta noche a los productores que nos están viendo, tierra adentro y aquí en el Distrito Central, y que les mande un mensaje, ¿por qué no quemar? Yo quiero solo compartir con nuestros televidentes un texto que aparece en las páginas de la FAO, donde habla del sistema Quesungual y lo titula que es un sistema que ha cambiado vidas en Honduras, y en efecto así lo relata el profesor José María Bonilla. Dice, el segundo párrafo,
Cuando se desarrolló el sistema en Lempira, departamento en el suroeste de Honduras, la mayoría de los agricultores de la región usaban el método tradicional de corta y quema, talando una parte del bosque con la roza y quemando los desechos. La parcela se cultivaba entre 1 y 3 años hasta que descendían los rendimientos por la disminución de la humedad y la fertilidad. Entonces, los campesinos tenían que trasladarse a otra parcela para talar, quemar y plantar de nuevo. Este tipo de agricultura no era adecuado para una región donde la mayoría de los campos están situados en laderas y donde los suelos son frágiles y ácidos. Estas prácticas no sostenibles estaban afectando cada vez más a los recursos y la seguridad alimentaria de la región. Para abordar estas cuestiones, hace casi 20 años, la FAO y los pequeños productores locales desarrollaron el sistema de cultivo agroforestal Quesungual, que se adapta a las condiciones biofísicas y socioeconómicas de la región. Vamos al siguiente renglón. En Centroamérica el sistema se utiliza para cultivar maíz y frijoles y sorgo, además de hortalizas y soya. Los agricultores limpian ahora la vegetación a mano. Los árboles que antes se cortaban y quemaban se conservan como valiosa fuente de fruta, leña y madera para muebles, además de proporcionar un microambiente fresco para sus cultivos. Una parcela típica de entre 1 y 3 hectáreas cuenta con 20 grandes árboles maderables y frutales y cientos de árboles pequeños y arbustos. Estos se podan regularmente para dejar entrar luz y permitir un periodo de recuperación para impulsar el crecimiento. Esto significa que se puede cultivar durante todo el año en la misma parcela, sin la necesidad de trasladarse constantemente. Al mejorar la calidad y la gestión del suelo, el sistema Quesungual ha aumentado la producción, la resiliencia y la sostenibilidad en la región. Los rendimientos se han casi duplicado. Se requiere menos mano de obra para limpiar y mantener las parcelas. El suelo retiene mejor la humedad. El nivel de humedad ha aumentado hasta en un 20%, lo que permite a los cultivos resistir la sequía recurrente que aflige a la zona y reducir al mínimo el riesgo de erosión y deslizamiento de tierra. Este sistema de bajo costo o coste también ha hecho descender las emisiones de gases de efecto invernadero y ha aumentado la retención de carbono. En última instancia, este proyecto ha cambiado la vida de las personas. Los agricultores obtienen más por menos y además ahora comen mejor, con alimentos más nutritivos. La gestión sostenible de la tierra ha dado resultados en Honduras. Profesor. Es correcto, Edgardo. Precisamente todo lo que se ha leído ahí es lo que se ha puesto en práctica en la zona. Es decir, cuidar el suelo, ¿verdad? Porque el suelo es que nos da los alimentos. Entonces, el tener árboles, el tener vegetación y no quemar significa que la materia orgánica que se descompone y cada vez el suelo se mejora, se va convirtiendo ese mulch, esa materia, esa hoja, esa rama pequeña que se apoya del árbol en materia orgánica. Luego eso es lo que nutre a la planta y además esa alfombra de basura, que como ya no se quema, es la que hace que el suelo retenga humedad y no haya erosión. Es por eso que ahora la producción pues es mejor que antes, Muy tal bien. como lo dice ahí en el texto que usted ha leído. Muy bien, mire cómo está. ¿A cuántos tiene usted la frontera con El Salvador? Yo estoy aquí a 9 kilómetros, 9.5 está Candelaria en línea recta al río Lempa, donde nos divide Honduras con El Salvador, con el departamento de Cabaña. Y dígame otra cosa, ¿verdad que hay algunos alcaldes ahí de los municipios fronterizos con Honduras que han ido a buscarlo a usted para que les ayude? Mire, es que han habido unos proyectos en El Salvador. Había un técnico de aquí de Honduras que trabajó conmigo en el colegio. Él trabajó en El Salvador con un proyecto del CIAT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, y les contó de la experiencia. Y luego vinieron los alcaldes de la mancomunidad o microrregión, como le llaman en El Salvador, la Montañona, que aglutina los municipios del norte de Chalatenango, más o menos unos 8 municipios. Estuvieron desfilando acá con sus juntas de agua, con sus ganaderos, sus patronatos, sus alcaldes, vicealcaldes, y luego nosotros tuvimos que ir allá a la zona a visitarlos, a capacitarlos, a darles recomendaciones, cómo debía de irse trabajando, y ellos han mejorado mucho en sus prácticas agrícolas y ganaderas. Eso hace varios años antes de la pandemia, y han estado muy interesados, al igual que de Nicaragua, de la zona de Somoto, de Somotillo.
a través del CIAT, vinieron aquí a Candelaria a capacitarse y ahora ellos han replicado allá en la zona de Nicaragua este sistema que es UNGUAL y la no quema. Y entiendo que esto ayuda hasta Costa Rica y Panamá. Bueno, como le explicaba, de Panamá me vino una gira de la zona del Darién, el Chiriquí, ¿verdad? Mandado por uno de los señores de FAO, que fue uno de los precursores de este sistema, que Dios en gloria lo tenga, el ingeniero Luis Álvarez Güelches, que él siempre lo anduvo vendiendo este sistema donde andaba, y desde allá nos mandó técnicos del MIDA. El MIDA es el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en Panamá, nos mandó indígenas, nos mandó muchos líderes agrícolas de aquella zona para que estuviéramos acá en capacitación. O sea que... Y explicarles también que aquí he tenido a muchos pobladores de 8 o 9 municipios de la zona de Daña y Cajón. Yo he estado apoyando mucho a la unidad de microcuenca del Cajón para que la gente que está viviendo, que tiene cultivos alrededor de la represa del Cajón, ya no queme, sino que adopte la práctica de la no quema para que ellos también puedan cultivar café, puedan cultivar zacate para su ganado y también los granos básicos sin tener que quemar. Y aquí los he tenido en Candelaria, ¿verdad? Por una semana al par mío, trabajando, sembrando, tal como nosotros lo hacemos aquí en Candelaria. Excelente, profesor, excelente. Qué lástima, ¿verdad?, que los gobiernos no le han parado bola y que le han hecho más caso afuera que aquí adentro para implementar ese proyecto, ¿verdad? Así es, porque mire, de Guatemala han venido algunos técnicos, de El Salvador, como le explico, productores, sí, alcaldes, también de Nicaragua, como le explicaba, y en este caso Panamá también, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Nos visitaron. Bueno. A mí me ha tocado que al tener más o menos unas 60 giras, que nos han venido tanto de Honduras como de fuera del país, solo a ver esta experiencia, cómo se puede producir maíz y frijol y pasto sin quemar. Y con todos los beneficios y todos los beneficios extras que eso conlleva, ¿verdad? Que eso genera, correcto, que eso produce. El paisaje, Edgardo. Mire, lo que es cómo se ha restaurado el paisaje, toda la biodiversidad y consecuentemente la captura del carbono, que es menos smog en la zona y los focos de calor. No, pues. Es que con solo que usted tenga, con solo que usted tenga mejor cultivo, con que usted tenga los alimentos que antes no tenía. Y ahora tiene incluso más agua que antes no tenía. O sea, ¿qué más quiere? Agua y alimentos. Claro. Salud. Es la vida, pues, agua, alimentos, salud. Así es, definitivamente. Lamentablemente, como le explico, nuestros gobiernos poco le han apuntado a este tema de lo que es el manejo de los recursos naturales para la producción de alimentos de nuestros compatriotas, ¿verdad? Muchos se le ha apuntado a lo que es obra gris. Claro, es importante el desarrollo también de carreteras, de puentes, de aeropuertos, pero el desarrollo es integral, Edgardo, va mucho más allá. Recuerde de que la mayor parte de la gente vivimos en el campo y somos los que producimos los alimentos para la ciudad. Así es, así es. Profesor, muchas gracias, muy amable. Y, felicitaciones también, doctor, a usted y a todo su municipio, y a Candelaria, Mapulaca, Piraera, Hualcince y otros municipios que aplican este sistema agroforestal, denominado Quesungual. ¿Por qué Quesungual, profe? Quesungual es una aldea, acá cerca de Candelaria, una aldea de Hualcince, donde el ingeniero Luis Álvarez Güelches, como le explico, que es uno de los precursores de este sistema, vio, ¿verdad?, este sistema que autóctono, que con conocimiento local la gente lo estaba implementando, y cuando vino la ahora Universidad Forestal de Tihuatepeque, vino el CIAT, que el CIAT tiene su sede en Colombia, pero tenía sede en Honduras también, una sede regional. Entonces decidieron ponerle Quesungual, ¿verdad?, que es en honor a esa aldea donde el ingeniero Luis Álvarez Güelches vio por primera vez ese sistema. Pero ese sistema ya lo practicaban muchos productores de la zona. Muy bien. Profesor, muchas gracias de nuevo. Profesor José María Bonilla Argueta, exdirector del Instituto José María Medina, ahí en Candelaria, es productor agrícola, y él nos ha compartido la experiencia, la exitosa, gratificante, de cómo no quemar para sembrar y tener agua, tener alimentación y tener mejores condiciones de vida. Ojalá que en esta ocasión este gobierno, las autoridades de este gobierno, de la rama de recursos naturales, agricultura y ganadería, pudiesen invitar al profesor en el Congreso Nacional incluso, y comenzar desde ahora, porque los frutos no se ven evidentemente a corto plazo, pero dejar la semilla o comenzar a sembrar para cosechar a futuro
y compartir y replicar esta experiencia, incluso por decreto, a nivel nacional. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Hace 20 años los granos poníamos más granos en el macanazo, pues. Poníamos hasta 4 granos en un solo puesto. Entonces eso había competencia en las plantas y no nos rendía mucho. Ya hoy voy a decirle, las nuevas experiencias que se están viviendo, se mira que está rindiendo más la producción. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, la señora Laura Dogu, en su cuenta de redes sociales, gracias a Joel Zelaya, el abogado Joel Zelaya, fiscal general, por un encuentro productivo sobre transparencia y anticorrupción, temas vitales para nuestros países. Estados Unidos continuará apoyando al Ministerio Público de Honduras con capacitaciones y mejoras en escuelas, laboratorios, morgues y unidades fiscales, fortaleciendo nuestra colaboración en justicia y seguridad. Y comparte una fotografía de la delegación de la Embajada de Estados Unidos que ella encabezó en esta reunión con el fiscal general Joel Zelaya y el director de fiscales. Iriona Colón, por falta de 5 meses de pago, empleados de 10 centros de salud paralizaron labores hoy y aseguraron que esta medida será por tiempo indefinido hasta que les resuelvan. Danlí El Paraíso, el Museo Municipal de Danlí se cae a pedazos. Los pobladores denuncian que hace un año le solicitaron a Antropología e Historia la evaluación del edificio, pero no han obtenido respuesta, por lo que la estructura se ha vuelto un peligro. La Ceiba Atlántida. La Alcaldía Municipal de La Ceiba instaló hoy un equipo de medición fluvial en el río Cangrejal como una medida de prevención ante los desastres naturales. Tocó a Colón. La Policía Nacional capturó a un segundo implicado en la muerte de un comerciante en la aldea Guapinol. El detenido es un hombre de 19 años de edad, apodado El Terrorcito. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.